Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Desde luego que me siento muy apenado, impotente, compungido por la tragedia de ayer en Quitasueño de Jaina. Lamentablemente hemos tenido un fin de año muy trágico y esta es una nueva tragedia de fin de año. Estamos hablando de por lo menos 10 o 11 personas fallecidas en un accidente de tránsito. Y hay que ver si fue un accidente, hay que ver todo el componente de las imprudencias y de las violaciones que nos llevan a esa fatalidad. Pero este hecho hay que verlo encadenado con otros hechos, con la tragedia de San Cristóbal, que no puede olvidarse, con lo que acaba de ocurrir con el cólera en Barahona, que también se ha recibido tierra, con las muertes que nos dejó, más de 30 muertes, que nos dejó el disturbio tropical, y ahora esta situación que se dio ayer en Quitasueño de Jaina. Toda nuestra solidaridad con las familias que están afectadas por esa tragedia, y ojalá que ahí pues pueda una investigación forense arrojar todos los elementos que lleven ese hecho a ser tratado más allá de un accidente, si hay violaciones, que de seguro deben haberlas, que hacían de este hecho más que un accidente, una cuestión previsible. Así es que toda nuestra solidaridad con estas familias que tienen un fin de año tan terrible, tan trágico, la pérdida de un ser querido. Entonces, señores, miren, morir a los 100 años de edad en plena lucidez es un privilegio. Es un privilegio. Y Henry Kissinger disfrutó de ese privilegio. Vivió una larga vida y se convirtió en el hombre más influyente del siglo XX. Y unos de los moldeadores del siglo XXI, Henry Kissinger. Y entonces, haber podido realizar esto, siempre acompañándole la lucidez, es un privilegio. El Homo sapiens se diferencia de otros homínidos en eso. Pueden haber otros homínidos, es decir, el orangután, el chimpancé, el bonobo, o en cualquier otra especie animal, uno puede encontrar muestras de inteligencia. Uno puede encontrar muestras de inteligencias que incluso se asemejen a la del Homo sapiens en cierto sentido. Pero donde usted no va a encontrar comparación con el Homo sapiens es en la memoria, es en la grabación de
del pasado. Cualquier otro especie, cualquier otro animal, tiene que recrear la vida constantemente. Está la llamada memoria de pez, por ejemplo, que un pez cada vez que recorre una pecera está viviendo una nueva experiencia. No es un camino que él conoce y que él está haciendo un recorrido y que él tiene aprendido, porque tan pronto lo recorre, se va de su memoria. Entonces, eso pasa. Con el único que no pasa eso es con el ser humano. Y esa es la virtud que tiene el ser humano. Por eso no hay una necesidad humana mayor que la de un encuentro con el pasado, la de la memoria. El hombre no es sin memoria, y por eso está pues toda esta experiencia triste del Alzheimer, que uno sabe que cuando una persona vive, en la medida en que ya se han ido sus recuerdos, en la medida en que ya se ha ido su memoria, esa persona prácticamente ha desaparecido. Entonces Kissinger lo que tuvo todo el tiempo fue lucidez, y en plena lucidez, a los 100 años de edad, entregó su último tratado, que es un tratado sobre el liderazgo. Es un personaje controversial, porque él no fue un expectante de la Guerra Fría, él fue un actor. Él fue un actor fundamental en la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría él encontró méritos y encontró sombras. Encontró sombras porque él fue un actor en la Guerra Fría. Y una de las cosas que caracterizó esa Guerra Fría, ese conflicto que tenía una característica ideológica, fue el hecho de que Estados Unidos tuvo que buscar alianzas más allá de sus principios, porque es una nación que nace con un carácter republicano, que en su enfrentamiento con la Unión Soviética apoyó y endosó dictaduras en América Latina. Y Kissinger jugó su papel en ese sentido, porque Henry Kissinger es, yo decía del siglo pasado, pero en términos intelectuales tiene que ser una de las figuras más influyentes de todos los tiempos. Difícilmente haya tenido el mundo una figura que haya tenido la influencia mundial que alcanzó Henry Kissinger. Hay dos hechos que marcan su centenario: la publicación de su tratado sobre el liderazgo y un homenaje que le hizo el hombre más poderoso del mundo, Xi Jinping. Henry Kissinger nació en julio del año 2023. En mayo del año 2023 nació Henry Kissinger. El 27 de mayo de 1923. A propósito de esos 100 años, Xi Jinping lo mandó a buscar a China para hacerle un recibimiento especial y rendirle tributo, rendirle homenaje, como no lo ha hecho China, con nadie en el mundo. Le rindió un homenaje a Henry Kissinger con motivo de sus 100 años
Xi Jinping. Entonces, ¿cómo podemos resumir esta vida? Estamos hablando de un judío alemán cuya familia tiene que salir corriendo de las persecuciones nazis y establecerse en los Estados Unidos. Siendo una mente tan brillante, Henry Kissinger estaba llamado a convertirse en uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos. Pero tenía una limitación, no podía ser presidente de los Estados Unidos porque él había nacido en Alemania. Entonces, esa imposibilidad de alcanzar el poder directo lo llevó a cultivar el poder por la vía de las ideas y también lo ejerció en gran medida directo, porque fue una figura clave detrás de otra figura. Es el único hasta ahora que ha sido asesor de seguridad y secretario de Estado. Y secretario de Estado con dos presidentes, con Richard Nixon y Gerald Ford. Y asesor de varios presidentes. Entonces, él tenía otro hándicap, además de que era alemán. Y tal vez eso lo llevó a demostrar todo lo que demostró. Cuando Nixon se le ocurre la idea de que le han recomendado a este teórico de Harvard, a este profesor de Harvard, para que esté en su equipo, Eisenhower y otros expresidentes de Estados Unidos lo previenen. Lo previenen. Le dice Nixon, vas a cometer un error. Vas a cometer un grave error, Nixon. Estos teóricos de Harvard están bien para escucharlo, pero no hacer nada de lo que ellos te digan, sino conocer lo que ellos piensan. Porque son gente totalmente aislada de la realidad. Entonces, si tú tienes en tu esfera de influencia una persona como esa, probablemente no te va a dar los resultados esperados. Nixon tomó sus previsiones, pero después se dio cuenta que el hombre que tenía a su lado era una persona con una mentalidad y con una capacidad intelectual realmente extraordinaria, pero rodeada de mucho pragmatismo. Rodeada de mucho pragmatismo. Entonces, él es el responsable. Él es el responsable de la victoria de Estados Unidos. Quien conduce a Estados Unidos a su victoria en la Guerra Fría es intelectualmente Kissinger, porque él es que articula la estrategia que siguió Nixon de acercarse a China para evitar que China y la Unión Soviética estuvieran más cerca entre sí que Estados Unidos y una de ellas. Entonces, cuando Xi Jinping lo llama y lo invita para hacerle un homenaje, Xi Jinping está reconociendo que lo que es China hoy, podemos decir que China desde el año 2014, en términos de la paridad del Producto Interno Bruto, es la principal potencia económica del mundo, en esos términos. No es la principal potencia del mundo porque eso no es lo único que lo define. Pero entre otras cosas, a una de las personas que estuvo con
Deng Xiaoping, con Deng Xiaoping realmente trazando todas esas cosas que ocurrieron y abriendo camino para todas esas cosas que ocurrieron, fue Richard Nixon. Y además de Nixon, desde luego, en términos intelectuales, Henry Kissinger. Henry Kissinger. Entonces, Henry Kissinger es el hombre que convence a Estados Unidos de que hay que ponerle fin a la participación en Vietnam. Y le pone fin a la participación en Vietnam, que fue por eso que recibió el premio Nobel en 1973, muy polémico, porque fue un premio Nobel compartido y muy criticado porque el hombre que recibía este premio Nobel, pues indiscutiblemente que tiene vínculos con la Operación Cóndor en América Latina. Eso es indiscutible, que apoyó el golpe de Estado contra Allende, que tuvo vínculos con Franco. ¿Por qué? Porque él es de una escuela, él es parte de una escuela que hoy se llama neoestructuralista. Es parte de esa escuela neoestructuralista. Y entonces, esa escuela neoestructuralista coloca los intereses de las potencias por encima de cualquier, digamos, parámetro moral. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo ahora? ¿O ustedes nos recuerdan qué era Venezuela para Estados Unidos? ¿Y qué terminó siendo Venezuela? ¿Y qué está terminando siendo Venezuela para Estados Unidos cuando Estados Unidos ha necesitado un acercamiento con Venezuela? Están ahí los mismos chavistas. Son los mismos chavistas que están ahí. Ahora son aliados de Estados Unidos. Ahora son aliados de Estados Unidos porque se viró la torta con la guerra de Ucrania. Esto iba a impactar en con relación al tema energético y Estados Unidos no hizo otra cosa que olvidarse de todo lo que había dicho de Venezuela y pactar con Venezuela. Bueno, entre otras cosas, eso fue lo que condujo el neoestructuralismo, que tiene varios exponentes que hemos tenido la oportunidad de conocer, pero de conocerlo porque otra cosa que hay que reconocerle a este hombre. Señores, todo el que tiene en la cabeza 2 o 3 párrafos de geopolítica lo tiene llevado e influido por Henry Kissinger. Incluso aunque tenga una visión crítica sobre Henry Kissinger. Henry Kissinger es, digamos, el gran maestro mundial de la geopolítica. Nadie ha impactado más en el estudio de la geopolítica que Henry Kissinger. Y desde luego, al estudiarlo a él, hay que estudiar a todo el que ha tenido algún aporte. Pero eso ha ocurrido realmente por este impacto, por esta influencia que ha tenido Henry Kissinger. En su obra, en su último legado, que es este tratado sobre liderazgo, que lo escribió él lo escribió a los 99 años de edad, empezó a publicarse, esta obra él tenía 99, acaba de morir ahora sobre los 100 años, porque los 100 lo cumplió en mayo de este año. Él dice, entre otras cosas, lo siguiente sobre los líderes. Los líderes tienen que hacer juicios basados en intuiciones e hipótesis que no pueden probarse en el momento de la decisión. Para el líder, la gestión de riesgo es tan crítica como la capacidad de análisis. Una estrategia a la que llegue el líder en estas condiciones de escasez, temporalidad, competencia y fluidez. En su búsqueda del camino a seguir, el liderazgo estratégico podría compararse
atravesar una cuerda floja. Al igual que un acróbata puede caerse si es demasiado tímido o demasiado audaz, un líder está obligado a moverse dentro de un margen estrecho, suspendido entre las certezas relativas del pasado y las ambigüedades del futuro. Señores, Henry Kissinger es el pensador que en términos político, filosófico, alcanzó la mayor influencia de poder. La mayor influencia de poder. No hay un solo líder mundial importante que no haya estado bajo las esferas de influencia de Kissinger, incluyendo Vladimir Putin. Incluyendo Vladimir Putin, por ejemplo. Y no se diga de Xi Jinping porque ya hablamos del homenaje que le hizo a propósito de sus 100 años.